Me alegra mucho poder saludarlos a todos en este día. Gracias por su compañía en nuestro estudio bíblico. Siempre tenemos la oportunidad de estar compartiendo con ustedes lo que Dios nos ha dado y lo que nos permite ver en el texto, en este texto de la Escritura. Hemos venido hablando acerca de la Biblia, pero nuestro tema particular es lo que hace la Biblia en las personas. Entonces, la Biblia hace en nosotros muchas cosas y hemos descubierto cosas maravillosas. Decíamos en nuestra primera parte que la palabra de Dios nos bendice, que nos da vida, que nos fortalece y además que nos liberta. Todo eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Es decir, el texto cuando lo leíamos dice bienaventurado, y esa palabra bienaventurado significa bendecido. El texto dice vivifícame, es decir, dame vida porque estoy muerto en mi angustia, en mi tristeza. Nos fortalece porque nos garantiza que en medio de esa adversidad y esa dificultad, Dios es nuestra fuerza. La esperanza que tenemos en Él y la confianza que nos genera su palabra nos permite estar fortalecidos frente a la adversidad. Pero además nos liberta, es decir, nos da la libertad que requerimos para poder vivir. Nos liberta de aquellas cosas que nos ataban en el pasado y que ahora nosotros podemos sentirnos libres gracias al poder del Espíritu Santo y la efectividad de su palabra. Entonces, yo quisiera que hoy continuáramos mencionando 3 cosas más para que termináramos este capítulo. Vamos a incluir hoy en esta lista otras cosas igualmente maravillosas que Dios ha dejado para nosotros en su palabra. El salmo que hemos venido revisando es el Salmo 119. Y para poder iniciar, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Observen eso. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estos están conmigo. Entonces, debe saber usted que la Biblia nos imparte sabiduría. Ese mismo, el salmista dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Tendríamos que decir entonces que el conocimiento es la capacidad de acumular información, ya sea que se utilice o no convenientemente. Eso es el conocimiento. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de acumular información seguramente en nuestra mente. Entonces, hay personas que tienen un bagaje cultural y de conocimiento amplio, muy grande. Pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría es la capacidad de juicio, la capacidad de determinar nuestra vida y obtener conclusiones que nos permitan vivir de una manera responsable. Eso es entonces la sabiduría. Es la capacidad de poder discernir, de poder obrar, de poder actuar conforme a los principios morales y espirituales que rigen nuestra sociedad y a los principios determinados por Dios. El conocimiento nosotros lo podemos obtener en los libros, en los maestros, en la escuela, en la universidad, en nuestros abuelos, en muchos lugares se puede obtener el conocimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ese conocimiento humano, para poder que sea un verdadero conocimiento, debe estar basado o debe entenderse que el mayor conocimiento está generado por Dios y por la Biblia. El conocimiento humano, lejos del conocimiento de Dios, es solo información, es solo información. El sabio Salomón escribió en el libro de Proverbios, y voy a leer el libro de Proverbios, y de hecho estamos hablando del hombre más sabio que se menciona en toda la historia de la humanidad y que menciona la Biblia. Escuchen lo que él dice. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones,
prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Él dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero ratifica que el principio de la sabiduría, observen que no dice del conocimiento, sino de la sabiduría, es el temor o es el reconocimiento de Dios. El libro de Job, en el capítulo 28 y versículo 28, escuchen lo que dice. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. El conocimiento de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Creo que ustedes como yo conocen mucha gente llena de conocimientos, pero falta de sabiduría. He tenido la oportunidad de hablar con personas que tienen una amplísima información en su cabeza, que tienen casi las respuestas a todas las preguntas desde la perspectiva humana. Y sí, son reconocidos como grandes intelectuales, pero tienen vidas frustradas, tienen vidas llenas de resentimiento, tienen vidas llenas de amarguras. Son vidas o viven vidas sin sentido. Yo recuerdo que en mi colegio tenía un profesor de física. Mi profesor de física era un científico, era profesor de nuestro colegio, era profesor de la universidad, era magíster en física, se había graduado en la Universidad Complutense de Madrid, creo. Era una lumbrera, pero era un hombre que cuando hablaba conmigo tenía una vida sin sentido. Buscaba en la intelectualidad sus respuestas espirituales. Entonces lo oía discutir sobre Federico Nietzsche, lo oía hablar de Jean-Paul Sartre, lo oía hablar de una cantidad de escritores, él tratando un poco de definir lo que era su propia vida. Yo siempre le dije, profesor, no olvide nunca que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y siempre que hablábamos de una vida, la que él vivía, decía que la vida no tenía sentido, que no le hallaba razón. Muchas veces se embotaba con el alcohol y hacía razonamientos humanos, pero cuando él le pasaban aquellos éxtasis, ya llegaba a decir que la vida no tenía valor y muchas veces pensaba incluso en quitarse la vida. Es que el conocimiento no puede llenar el corazón. El conocimiento llena la mente. La sabiduría llena el corazón. La sabiduría satisface el alma. ¿Y saben por qué? Porque el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. De ahí que cuando ustedes y cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y empezamos a descubrir lo que el proverbista Salomón dice, empezamos a encontrarle el verdadero sentido y razón a nuestra vida. Empezamos a encontrar la razón de nuestras equivocaciones. La Biblia dice claramente que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, es decir, le faltó el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la invitación en este punto tan importante? Que usted pueda diferenciar entre la capacidad de acumular información y la capacidad que Dios le da a través de su palabra de tener sabiduría. La sabiduría entonces es aquello que es esa capacidad de juicio que Dios coloca en nosotros por el Espíritu Santo y que nos permite razonar, revisar, mirar nuestros caminos y determinar nuestra existencia, no bajo el concepto de las emociones, sino bajo el principio de la sabiduría o del conocimiento de Dios que siempre nos va a guiar por el camino de la verdad. Ahora, usted me podrá preguntar, señor pastor o pastor, ¿cómo hago realmente para obtener esa sabiduría? Porque si usted hace una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, yo tengo conocimiento, tengo mucha información, pero cuando me reviso,
mis títulos, mis grados, mis magíster, mis PH, todo lo que usted menciona, pastor, no me han servido para tener una vida en paz, una vida tranquila. Entonces me hablaba con alguien y decía, ¿de qué me sirven todos los títulos y el dinero que tengo si no tengo un hogar? Si mi esposa me abandonó, si mis hijos me rechazan, ¿de qué sirve todo eso? Y siempre le dije, lo que pasa es que te ha faltado sabiduría para vivir. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 1, en la Biblia, mira la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 5, escucha lo que dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay que pedirle entonces esa sabiduría a Dios. El conocimiento lo has adquirido a través de la lectura. El conocimiento lo has adquirido a través de la experimentación, podemos decir así. A través de la información recibida en la universidad, en el colegio, los abuelos, la familia, pero no la sabiduría. Y la Biblia dice que si crees que eres falto de sabiduría, porque faltarle a uno la sabiduría es no ser capaz de vivir, no es ser capaz de tener la paz y la seguridad que se requiere, porque la verdadera sabiduría trae como consecuencia una vida de paz, una vida de juicio, una vida de justicia, una vida de afecto. Eso es la sabiduría. Mientras que el conocimiento, vano es el conocimiento, vano es el conocimiento. El conocimiento lo que hace es enorgullecer y exaltar la carne. La sabiduría aplaca la carne y le da dimensión al espíritu. Santiago dice, el que se crea falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cómo hago eso, pastor? Sencillamente dile, Señor, tengo suficiente información en mi cabeza, pero me falta algo. Y yo sé que realmente lo que me falta es la sabiduría que proviene de lo alto. Vamos a nuestro segundo asunto en el día de hoy. ¿Sabes que la Biblia crea amigos? Qué curioso, ¿no? Muy curioso porque bueno, como que ese no sería el enfoque de la Biblia, pero sí los crea. Nos establece relaciones de amistad. Dice el Salmo 119 en el versículo 113, compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Sorpréndense entonces con eso. A algunos les causa curiosidad que en nuestras comunidades nos llamemos hermanos. Sí, somos hermanos, hermanos de fe. Pero sorpréndanse que la Biblia dice que un hermano es más que un amigo, es más que un hermano. Un amigo es más que un hermano en tiempo de angustia. Escuchen lo que dice Salomón, 17:17 del libro de Proverbios. En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Escuchen eso, la definición extraordinaria que da la Biblia. Dice, en todo tiempo ama el amigo. Es decir, la tarea de un amigo es amar. Dice, y es más, un amigo es más que un hermano en tiempo de angustia. El saber y obedecer la Biblia, de lo que estamos hablando, la palabra de Dios, traerá a nuestra vida los mejores amigos. Porque amigo no es el que te invita a la cantina. Amigo no es el que te lleva al prostíbulo. Amigo no es el que te incita a hacer el mal. Ese no es tu amigo. Eso lo dijeron nuestros padres. Eso lo enseña la Biblia. A mí mi papá y mi mamá me decían que había que saber seleccionar los amigos. Ustedes saben que hay personas que se acercan a nosotros por interés, porque les podemos ayudar, porque les podemos dar, porque encuentran en nosotros como alguien que los va a consentir o en lo que hacen, o los va a acompañar en lo que hacen. Y ese no es un amigo. El que te ama porque tiene interés en ti, ese no es amigo. Y cuando uno descubre el conocimiento de Dios, entonces va descubriendo los mejores amigos. Y los que aman la palabra de Dios son amigos de verdad. ¿Saben por qué? Porque cuando uno llega a Cristo, llega a la familia de Dios, llega a la familia, viene de un estado de soledad, viene de un estado de desengaño, de frustración,
de engaño de la gente. Y llega a una comunidad donde el principio es el amor, la misericordia, la bondad, la comprensión, el no juzgarte por lo que eres ni por lo que has hecho, sino valorarte por lo que ahora mismo estás haciendo. Ahora, debo hacer una salvedad. En algunas ocasiones, en algunas congregaciones cristianas o iglesias o grupos cristianos, también hay gente que entra allí con afanes distintos. Y la Biblia dice que en este final del tiempo muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por esa razón nosotros tenemos que ser sabios. Estoy hablando de la sabiduría. Y la sabiduría nos permite a nosotros seleccionar las personas, revisar cuál es su comportamiento, leer su corazón, revisar si su espíritu compagina con el nuestro. La Biblia dice que donde hay libertad, allí está el Espíritu de Dios. Pero es algo extraordinario encontrar muchas personas que llegan a nuestra comunidad y dicen, yo vengo de una sociedad, de un mundo de engaño, un grupo, unas personas donde trabajo, en empresas, donde hay una apariencia, hay una muestra, pero realmente no. Cada uno está luchando por lo suyo, viendo por lo suyo, viendo a qué horas coloca la zancadilla para caer. Pues cuando uno llega a Dios y conoce su palabra, cuando realmente le ama, entonces se convierte usted en miembro de una comunidad, de una familia que ama. Porque el principio del Evangelio es el amor. Ese es el principio del Evangelio, que ama, que se preocupa por su hermano. Eso es, que se preocupa del necesitado, que está interesado en saber cuál es tu condición, no para juzgarte, sino para orar por ti, para ayudarte. Esta es una fraternidad, una confraternidad de amor. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 15, creo que lo tiene Angie, ¿no lo tiene? San Juan capítulo 15, el versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Escuchen, cuando empiezas a oír la palabra va generando en ti una decisión. Es una decisión de hacer o de cumplir los mandamientos del Señor. Y cuando empiezas a cumplir con esos mandamientos, entonces, ¿qué es lo que dice el Dios? ¿Qué es lo que dice Jesús aquí? Dice, ustedes son mis amigos si obedecen las palabras que yo les doy. Porque las palabras que yo les doy no son mías. Esas palabras provienen de mi Padre. Y a mí me llama la atención mucho lo que dice el versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, sobre la base del amor expresado por Jesús, la amistad entre los cristianos se fortalece. Se fortalece porque los que conocemos la verdad, los que amamos la Biblia, entonces procuramos hacer lo que Dios dice. Y Él dice que nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. Eso es importante. Orar los unos por los otros. Identificarnos espiritualmente. El Espíritu mismo de Dios nos da testimonio. Ustedes saben que existen falsos amigos que pueden deslumbrarnos con su riqueza, con su locuacidad, con sus riquezas mundanas. Pero generalmente lo que hacen es descarriarnos, sacarnos del camino, o lo que hacen es aprovecharse de nosotros porque están detrás de intereses personales. Cuando conoces a Dios y amas su palabra, encuentras y te conviertes en un amigo de verdad, porque ya esos intereses personales y egoístas van desapareciendo y ahora tu interés es agradar a Dios ayudando a tu hermano. Y déjenme terminar este punto con lo que San Juan dice en el capítulo 15, versículo 15. Escuchen lo que voy a leer. Dice, ya no los llamaré siervos, hablando el Señor Jesús, dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando está hablando de las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, es decir, los secretos. ¿A quién se le hablan los secretos? Sino al verdadero amigo. A un verdadero amigo. Ojo la palabra verdadero amigo. Uno no puede andar contándole su vida privada y su vida personal a todo el mundo. Ya me acuerdo de mi mamá y sus dichos que decía que el mejor amigo podría ser el mejor enemigo. Un verdadero amigo, aunque tengamos diferencias y lleguemos a discutir, guardará la palabra dada, guardará el secreto dado. Y de lo que podemos estar seguros es que siendo Jesús, siendo Dios nuestro mejor amigo, Él va a guardar, va a perdonar, va a olvidar nuestros pecados y nos garantiza una relación íntima y personal. No en vano el libro de Apocalipsis dice, hablando el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entonces entraré, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una relación estrecha de amistad. Lo invito para que usted haga de la Biblia, para que usted haga de Jesús o haga de Jesús a través de la Biblia, del Señor Jesús, el Señor Jesucristo, su mejor amigo. Y no olvide que es el Espíritu Santo, de las funciones del Espíritu Santo, es guiarnos a la verdad. Pídale esta noche al Espíritu Santo. Ahí donde está, cierre sus ojos o con sus ojos abiertos y diga, oh Espíritu Santo, ayúdame a conocer la verdad. Ayúdame a llegar a Jesús para que Él sea mi verdadero y mi único y verdadero amigo. Bien, voy a la número 3 para que terminemos. La tercera cosa es que la palabra de Dios consuela, es decir, nos da consuelo. Y además, esa misma palabra de Dios nos dirige. Este salmo, en la entrada, en el Salmo 119, versículo 50, escuchen lo que dice. Dice, ella es mi consuelo. Está hablando de la palabra. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. Dice él, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando él dice tu dicho, ¿qué es? Tu palabra. Eso es lo que está diciendo. Tu dicho, tu palabra me ha vivificado en el momento de la aflicción. Y entonces me ha sido consuelo, me ha traído tranquilidad. En este Salmo 119, más de 60 versículos, no los podemos leer todos, imposible. Más de 60 versículos mencionan la prueba, la dificultad, la persecución. Y cómo el salmista le dice a Dios, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la persecución, tu palabra me ha sido consuelo. Vamos a leer, Angie, vamos a leer algunos. El 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. El 50, creo. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Miren, podemos seguir leyendo y van a encontrar 60 versículos en el Salmo 119 que nos hablan a nosotros de momentos de aflicción, pero encontramos una declaración del salmista que dice, ella, está hablando de su palabra, ella, de su voz, ha sido consuelo en momentos de aflicción. La pregunta sería, ¿ha sido usted consolado por la palabra de Dios en momentos de dificultad? Tengo que resaltar que el creyente en Cristo, que el creyente en la palabra de Dios, que obedece esa palabra, tendrá pruebas, claro. Tendrá luchas, claro que sí. Tendrá dificultades en este mundo. Siempre digo que el conocer a Dios, el llegar al Evangelio, el conocer la palabra de Dios, no nos hace inmunes ni a la dificultad, ni a la persecución, ni a la enfermedad, ¿no? En absoluto, en absoluto. Siempre, 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 nosotros, mientras estemos en esta carne y estemos en este mundo, vamos a tener aflicción. Hay un versículo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16,
y el versículo 33, escuchen lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos, nos lo dice a nosotros, a ustedes que me están yendo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, y estamos en el mundo, tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí ven eso? Nos advierte que vamos a tener aflicción, que vamos a estar enfermos, que vamos a tener persecución, que los ladrones también van a entrar a nuestra casa, que también nos van a robar el carro, que vamos a tener dificultades. Eso nos está advirtiendo. Y entonces, ser cristiano no es ninguna inmunidad, o conocer la palabra no es ninguna inmunidad a que no nos va a pasar. Pero Él dice, confíen, confíen. Yo he vencido al mundo, es decir, confíen en mí. Porque si ustedes son mis amigos y ustedes son mis hijos, yo me encargaré de ustedes. De la misma manera, ustedes no pueden olvidar, es un salmo que a mí me encanta y que la mayoría de ustedes se saben de memoria, el Salmo 91, el que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero allá en el versículo 15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, escuche, con él estaré yo en la angustia. Está diciendo que vamos a tener. Pero también aquí hay una promesa, dice, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, es decir, te dará vida en la tierra. Dice, pero además le mostraré mi salvación. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios nos da consuelo verdadero. El Consolador, el Espíritu Santo de Dios, toma la palabra de Dios y la aplica a nuestros corazones para consolarnos. ¿Quién no ha recibido consuelo en medio de la aflicción? Cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en medio de una necesidad. O angustiado y menesteroso, Jehová pensará en mí. Eso es maravilloso. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Son palabras que nos levantan en medio del miedo. Tú estás conmigo como poderoso gigante. Poderoso gigante, calcule eso. Esas son palabras que el Espíritu Santo coloca en nuestra mente y en nuestro corazón que nos levantan, que nos dan consuelo y fortaleza. Además, para terminar con este tema, la Biblia, la palabra de Dios nos dirige. La vida cristiana es un andar permanente. Es un andar permanente. La vida cristiana no es un día, es un andar permanente hasta que el Señor nos lleve a su presencia o que Él venga por nosotros. Dice el salmista, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, escuche, andan, eso es un andar permanente en la ley de Jehová. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios, con todo el corazón le buscan. ¿Sí oyen eso? La vida cristiana es un andar permanente, el conocimiento de la palabra de Dios no son 3 o 4 pasos. La palabra de Dios dirige nuestro camino. Conforme pedimos dirección al Señor, el Señor nos responde por medio de su palabra. Pregúntale, si estás en una confusión, si no sabes qué camino tomar, dile hoy, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame por favor a tomar la decisión y Él va a dirigir tu camino. Recuerden a Josué 1:8. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si tomas la decisión de guiarte por la Biblia, Dios usará su palabra para darte sabiduría, para vivir. Te permitirá tener amigos nuevos que te inspiren y te bendigan. Y además, su palabra, la palabra de Dios, te consolará y dirigirá tu camino. Me alegra compartir con ustedes este tiempo y estas experiencias. Bendígalos el Señor a todos. Es mi oración permanente. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21 004 06
7785, 21 004 06 7785, o en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912 00 07 03 19, 912 00 07 03 19. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.